Hola muchachos, ¿sí descansaron, desayunaron? ¿Están listos? ¿Están listos muchachos? ¿Están listos o no? Sí, señor. Sí, profe. Bueno muchachos, entonces, hay varias cosas que uno tiene que mirar, ¿cierto? En este problema. Entonces, yo creo que esta suma de aquí, esta operación de aquí, nos va a representar lo que nosotros necesitamos hacer. Primero, ¿cierto? Toca calcular ¿qué? El salario base. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Bueno, el salario base tiene su cuento. Luego viene el descuento, ¿cierto? ¿Por qué? Y luego vienen los descuentos por prestaciones sociales, prestaciones. Y finalmente el descuento ¿por qué? Retefuente. El descuento por retefuente, ¿cierto? Entonces, vale, muchachos, el descuento por retefuente. Entonces, en base a eso, vamos a escribir nuestra función. Primero, toca el problema grande, toca partirlo en problemas más pequeños, ¿cierto? Entonces, primero, calcular el salario base, luego calcular lo que nos quitan por prestaciones y luego calcular lo que es el descuento por retefuente. Son los tres principales problemas que yo veo. Entonces, muchachos, la recomendación es partir el problema, ¿cierto? En problemas más pequeños, ¿cierto? Y en base a eso voy a escribir mi función. Entonces, mi función, ¿qué va a necesitar? ¿Cierto? Entonces, empecemos. Mi función va a necesitar, bueno, primero viene el autor, luego la fecha, hoy es 11 de julio del año 2020, ¿cierto? Luego viene el contrato. Entonces voy a llamarla a calcular salario. A calcular salario, ¿qué le ingresa? Voy a ponerle un símbolo para decir qué tipo de trabajador es. Operario, supervisor o ejecutivo. ¿Es claro hasta allí? Muchachos, ¿para qué va a servir ese símbolo? Ahora Sí, bien, señor. viene horas extras diurnas, horas extras diurnas, que sería un número, horas extras nocturnas, que sería un número, horas extras trabajadas, que es un número, y finalmente tenemos un número que es el número de años trabajado en la empresa. ¿Y esto al final qué me retorna? ¿Qué me retorna al final? Un número. ¿Y ese número qué representa? Ya el salario. El salario. Perfecto. Propósito, ¿cierto? El propósito de esta función, ¿cierto? Es calcular el salario de un trabajador considerando su tipo, ¿cierto? El tipo de trabajador que es, las horas Sus extras horas que trabaja, trabajadas. Ajá. las horas extras y los Y descuentos de... Dígame. No, sí. Ah, Y bueno. ahí tampoco no se tiene que considerar el tiempo que llevan en la empresa. Sí, claro, aquí está. El símbolo que es el tipo. Número de horas extras, que son estos tres números que ves aquí. Y los años, que es este otro número. Ah, bueno, listo. Listo, listo. Luego vienen los ejemplos. Calcular salario. Entonces, el primer ejemplo que nosotros hicimos. Ejecutivo, ¿cierto? Voy a ponerle comillita ejecutivo, ¿cierto? ¿Cuántas horas trabajó este señor? 60, 20, 20 y tiene 16 años. 60, 20, 20 y 20. Creo que eran 3 20. Ah, no, 60, 20, 20. Ahí me equivoqué. ¿Y cuántos años lleva trabajando en la empresa? 16. Entonces, este trabajador, ¿cuánto termina ganando? De acuerdo al cálculo que hicimos, muchachos. Este valor, ¿no? Me tiene que devolver eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene que devolver ahí? Sí, señor. Vale. Y ahora, el otro ejemplo que hicimos. Yo recomiendo hacer bastantes ejemplos hasta como entender esto. Este es un operario, ¿cierto? 40, 40, todo 40, ¿cierto? 40. Tiene 40 horas extras diurnas, 40 horas extras nocturnas, 40 horas extras festivas dominicales y tiene 40 años trabajando en esa empresa. Y ese man va a recibir 3.317.600 pesos. ¿Listo? Eso es lo que va a recibir esta persona. Vale, muchachos. Entonces, esto es lo principal, ¿no? Entonces, la fórmula principal, ¿cierto? Define, calcular salario, va a recibir el tipo del trabajador, ¿cierto? Las horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras dominicales festivas y el número de años,
¿cierto? Entonces voy a poner, no puedo poner año, ¿cierto? Los lenguajes de programación, la mayoría no te van a aceptar la ñ, ¿cierto? Porque están pues, digamos, para alfabeto inglés. Entonces, digamos, en nombres de variables no utilicen tildes ni ñes. Porque este lenguaje no les va a error, pero acostumbrémonos a eso, ¿cierto? Entonces, si ustedes colocan año como variable, ¿cierto? Va a fallar en algunos lenguajes. Entonces, se suele colocar es año. ¿Por qué no se coloca así? Porque, ¿qué pasa si se coloca sin la i? ¿Verdad? Como feo, ¿cierto? Entonces, se suele colocar año. ¿Listo? O, pues, si nosotros somos bien gringos, age. Tiempo trabajado. O years. Más bien, years. Bien. Años trabajados. Bueno, muchachos, entonces, pillen lo que voy a hacer. Al final es calcular el salario base, ¿cierto? El salario base solo necesita el tipo de trabajador. Las horas extras, ¿cierto? Que las horas extras, ¿de qué dependen? Del tipo, ¿cierto? Las horas extras diurnas dependen del tipo, ¿cierto? Y el número de horas extras diurnas trabajadas. Luego, horas extras, ¿cierto? Nocturnas, ¿cierto? Que depende del tipo y las horas extras nocturnas. Las horas extras festivas, que dependen del tipo y de las horas extras que ha trabajado. Y los descuentos, ¿cierto? ¿De qué dependen los descuentos, muchachos? ¿De qué dependen? ¿De qué dependen únicamente? ¿Del base? Depende digamos, las horas extras van a depender de la suma de estos. ¿Sí me siguen allí? Entonces, es más conveniente, ¿cierto?, hacer una sola función que me calcule salario total, ¿cierto? Salario total, que dependa del tipo, de las horas extras diurnas, de las horas extras nocturnas, de las horas festivas y de los años, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer? Los descuentos, ¿de qué dependen? De este salario que voy a calcular. ¿Es claro lo que acabo de hacer aquí, muchachos? Que no les vaya a parecer raro. Pero esto es menos, qué pena. El salario total menos los descuentos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el salario total. ¿El salario total de qué depende? ¿De qué depende? De acuerdo al problema que vimos. ¿De qué depende el salario total? Pero yo cierro esta ventana que me está volviendo loco. ¿De qué depende el salario total? Vea, pues el salario total depende de la base, de lo que gana en horas extras y de la bonificación, ¿cierto? ¿Y de qué depende ahora los descuentos? ¿Los descuentos de qué dependen? Básicamente de esta suma de acá. Entonces esta suma va a hacerse aquí. Por eso es que coloco esto. El resultado de una función puede ser la entrada de otra. ¿Es claro esto que se acaba de hacer aquí, muchachos? Sí, señor. Vale. Entonces, miren cómo lo coloqué. Pero, profe, ahí en descuentos no se le pone como que qué operación se va a hacer, porque hice descuentos y hice el salario total. Es una función. Está como anotación prefija, ¿no? Listo, ya. Sí, no, lo que pasa es que no las he hecho. Obviamente, si yo voy a correr esto, ¿cierto? Me da un error. ¿Cierto? Porque pues no las conozco. Sí. O sea que, en la primera función se halla el salario total, ¿cierto? Sí. Y el resultado, o sea, lo va a retornar a la segunda función que va a hacer descuentos. ¿O cómo vale, esta función va a retornar el salario total, ¿cierto? Si esto retorna un valor. Y este valor que retorna, sí, se va a la función descuentos, es correcto. Usted puede colocar, esto es lo mismo que tener, por ejemplo, f de g de 5. E, por ejemplo, eleva al cuadrado, queda 25, y f recibe 25, que es el resultado de g. Ya. Entonces, muchachos, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cierto? Miren lo que voy a hacer, ¿cierto? Como el salario total, yo voy a hacer lo siguiente. Partí el problema en dos, ¿cierto? Acabo de partir el problema en dos. Mi primer problema, ¿cierto? Mi primer problema, ¿cuál es? Calcular el salario total. ¿Y mi segundo problema cuál es? ¿Cuál es mi segundo problema, muchachos? Calcular los descuentos. Entonces, empecé a partir el problema, ¿cierto? Mi primer problema es calcular el salario total. Y mi segundo, ese es el enfoque de funciones auxiliares. Eso lo adquieren ustedes es a través de la práctica. Entonces, el salario total, ¿cierto? Y el otro problema mío son los descuentos, ¿listo? Entonces ya me voy preocupando por cosas pequeñas. Entonces, muchachos, esta función de aquí, salario total, me va a calcular el salario que gana, total. Y esta función descuentos, ¿qué va a hacer?
me va a calcular los descuentos en base a qué. ¿En base a qué? ¿Los descuentos de qué dependen? ¿Los descuentos de qué dependen? Me la alargan este enunciado. ¿De qué dependen los descuentos? Miren, muchachos, ¿de qué depende? Del 40%. Ah, no. No, pero Del, sí, del salario lo- total. Lo que Depende del Exacto. 40% del salario total. el total del trabajador, ¿cierto? Voy a ver para que quede más claro así, del total. Entonces, una cosa es el total, lo calculo con base a estas tablas, ¿cierto? Pero ese total, bajo ese total yo voy a calcular los descuentos. ¿Estamos hasta allí? ¿Muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Vale. Entonces, bajo el enfoque de funciones auxiliares, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Cada función que se encargue de su problema específico. Esta función, la global, únicamente se va a encargar de hacer la resta entre el total y los descuentos. ¿Es claro eso? Eso es lo que va a hacer ella. ¿Estamos allí, muchachos? Por favor, quiero escuchar un sí o un no. Sí, Sí, profesor. Sí. Listo, pues. Entonces, vamos acá. Entonces, ahora voy a tener esta función que me calcula el salario total. Entonces, salario total, ¿qué contrato tiene? ¿Qué recibe? Un símbolo que es el tipo. Recibe 4 números. ¿Esos 4 números qué son? Las horas extra. Las horas extras y los años trabajados. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Vale. Entonces, vamos a definir esa función. Salario total, ¿cierto? Entonces, salario total, ¿qué me va a recibir? El tipo, las horas extras diurnas, las horas extras nocturnas, las horas extras festivas y lo trabajado. Entonces, muchachos, ahora, ¿el salario cómo se calcula? ¿Cierto? Entonces, miremos acá en la fórmula. Ah, pues el salario son 9.800.000 que hay por acá. Se calculan así. Sería el valor base, ¿cierto? Más las horas que extras diurnas, más las horas extras nocturnas, más las horas extras bonificadas, más... Y más ¿qué? el tiempo que lleva en la empresa. Más el tiempo, correcto. Lo que pagan por el tiempo que llevo. Entonces, bien, muchachos, son 4 cosas. Entonces, ¿esto qué va a sumar? Ah, pues depende del salario base, ¿cierto? El salario base, a su vez, ¿de qué depende? El salario base va a depender únicamente de quién. El salario base depende Del tipo de trabajador. del tipo de trabajador. Hasta ahí. Ya no me interesa más. Luego, lo otro que le voy a sumar son horas extras diurnas, que dependen de quién, del tipo y el número de horas extras diurnas. Miren acá, dependen del tipo. Una pregunta, ¿cierto que esas otras serían otras funciones auxiliares? Correcto. Que se van a calcular. Ay, de hecho yo lo estaba haciendo así. Sí, porque es que si ustedes se ponen a hacer una sola función, sí sale, sí se puede, pero es que queda una cosa horrible. ¿Sí? Entonces, muchachos, cojan los problemas pequeños, cojan los chiquiticos. Por ejemplo, ustedes tienen un gran problema, ustedes quieren conquistar a su crush. ¿Cómo hacen? Paso a paso. Paso a paso, ¿no? ¿Qué es lo primero que harían? No, pues lo primero es intentar establecer un contacto. Luego tratan de establecer si pueden salir, ¿cierto? Y si pueden salir, pues de acuerdo al número de citas que tengan, se van conociendo. ¿Y después qué hacen? ¿Después qué hacen, muchachos? O lo aceptan o rechazado. Acepto rechazado, no, Juan Camilo, eso ya es segunda base. ¿Listo? Entonces, exactamente, muchachos. Entonces, vamos a calcular. Lo que dicen en el chat dice pa'l motel. Luego Pa'l se motel, retorna ay, Dios un mío. true. Que retorna. Pues muchachos, o sea, yo no sé, en mi época, yo nací en el año 87, entonces yo soy más de los años 90 y la dinámica de ese tiempo. No sé cómo es ahora, ¿cierto? Pero pues, yo soy de la dinámica de ese tiempo, ¿cierto? No, y nosotros sabemos cómo es ahora, profe. ¿Cómo? ¿Es lo mismo o ha cambiado? Ahora no sabemos, ni nosotros sabemos cómo es ahora, profe. Ni nosotros sabemos. Estamos muy condenados. En estos tiempos existe ya la friendzone, profe. Ah, pero pues ya depende de ustedes gestionarla. Aunque sí Eso ustedes que... siempre existió. Sí. Solo que Pero es que antes eso eran como más pícaros.
Es que la friendzone, muchachos, existe con derechos y sin derechos, creo. Hasta ahí he entendido la cosa. Bueno, muchachos, entonces, tenemos, como les digo, preocúpense por cada cosita. Entonces yo me preocupo, calculo el salario base. El salario base depende de esta tabla. Listo, función auxiliar que hace esto. Función auxiliar que se encarga de las extras diurnas, de las extras nocturnas y de las extras festivas. Entonces esta depende de las número de horas nocturnas, horas extras, F, tipo HF, ¿cierto? Y finalmente, bonificación por el tiempo llevado. El tiempo, la bonificación por tiempo, ¿de qué depende? Muchachos, miren. ¿Lo ven? Dependen del tipo de trabajador y de qué. Y pues De del los tiempo, años por- de los años. Ajá. esposa, ¿cómo se llama? Ok. Entonces, del tipo y de los años. Entonces, muchachos, ¿sí pillan aquí? ¿Qué acabo de hacer? Cogí este problema que tengo, ¿cierto? Ese es el enfoque que me gustaría que aprendieran a hacer. Entonces, cogí este problemón. Calcular estos 9.800.000. Estos 9.800.000, ¿cómo se calculan? Que valor base. Que las horas extras diurnas, que las horas extras nocturnas, que las horas extras festivas y que la bonificación por tiempo. ¿Sí pillan que se va haciendo un poco más sencillo? ¿Vamos allí, muchachones? ¿O no? Sí, ahí sí ya se va a entender. Entonces, contrato, salario base, ¿cierto? ¿El salario base de qué depende? De un ¿De un símbolo símbolo? Ujú. ¿Y un? y un número. Un número, correcto. Entonces, define, salario base, y este recibe el tipo. Entonces, viene un bonito condicional, ¿cierto? Que si el tipo es igual a quién, perdón, símbolo igual pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿el tipo es igual a qué? ¿Qué tipos tenemos? A trabajador Tenemos operativo, ¿cierto? Iba a decir operativo. operario, ¿le ponemos operario o operativo? Operativo, ¿no? Pues, Operativo, listo, operativo. Si es operativo, ¿cuánto le devolvemos? Según la tabla, millón. Bien, ¿cierto? 1.100.000. Listo. Sí. ¿Sabes qué error me estaba arrojando? Y caí en cuenta. Que yo los estaba, o sea, el 1.100.000 lo estaba así diferenciando con puntos y yo como, no, Paola, el programa lo toma como un decimal. Entonces, Sí. No, sí, punto es para decimales únicamente. Pero bueno, vale, son cosas que uno va encontrando. El siguiente es un supervisor. Ajá. ¿Cuánto gana? ¿2 millones? Esto es 110.000, esto es 1.100.000. 2.300.000. 2 Fíjate que millones estoy sí, 2.300.000. Y el Listo. otro, else, se puede con un else, ¿no? Porque ya sería, o no. Sí, se puede con un else, pero yo le recomendaría de esta forma. Bueno, ¿Para qué? vale. 4.500.000. Es que a mí me gusta, muchachos, que se acostumbren, aunque pues no les voy a rajar en el taller si no lo hacen, ¿cierto? Error. Tipo de trabajador. ¿Por qué, muchachos, recomiendo esto? ¿Alguien se piensa por qué más o menos recomendaría eso? Que hicieran así. Una pregunta, Sí. ¿ese error está definido en Racket? Sí. Ya Sí, que sí, lo sí. veo, Sí, mira, ahí le aparece como error. O sea, usted lanza el error. O sea, usted le dice, vea, eso es un error. Usted lanza el error con ese mensaje. ¿Qué vas a decir, Paola? ¿O Valentina? no, sí, yo, que sí, que ya veo el problema porque, un ejemplo, pues, si es con ese ejecutivo, entonces con cualquier cosa que coloquen, siempre va a arrojar 4.500.000. Cambio, Exactamente. con la otra, ya se iría tipo de trabajador erróneo. Exactamente, caso que usted se equivoque en una prueba, ¿cierto? Porque uno está libre de equivocarse. Usted mete, por ejemplo, de meter operativo, como yo, por ejemplo, yo soy levemente disléxico. Entonces a mí me pasa, ¿cierto? Por ejemplo, lo meto así. ¿Cierto? A mí me pasa mucho esto. En los talleres notarán que a veces me equivoco mucho con esto, ¿cierto? Que a veces pasa que yo lo veo bien, pero realmente está mal. Eso es una dislexia, eso tiene un nombre. Entonces, si alguno tiene este tipo de errores, eso es una pequeña dislexia, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Creo que se llama dislexia gramatical o algo así. Yo, por ejemplo, a veces cuando estoy escribiendo me pasa mucho eso, intercambio letras, pero cuando uno lo lee está bien, ¿cierto? Uno lo lee así y lees operativo, pero realmente no dice operativo, sino operativo.
¿sí? Entonces, para evitar eso, yo recomiendo mucho manejar errores, manejar todos los tipos en los condicionales, y con eso ustedes evitan, por ejemplo, no, es que yo metí un operativo y el salario me está dando mal. Cuando ustedes un problema de ingreso de datos. Entonces, controlen los datos, ¿cierto? Es mejor controlar los datos para que no salgan errores porque usted digitó mal un dato. Eso es un consejo, ¿no? Listo, muchachos. ¿Preguntas sobre esta primera función que hice? Profe, yo tengo una pregunta de la manera en que se estructura. Sí. O sea, ahí vemos que colocamos en la parte de abajo, cuando colocamos el con, colocamos un paréntesis. Lo que me venía generando desde la clase anterior es el paréntesis del con se cierra después de que trabajamos con el else. O sea, Sí, señor. automáticamente else y luego lo cerramos. Sí, señor. Después del else. O sea, dentro del con va a quedar esto es las condiciones y el else. Y se cierra después del else. Y Digamos también podríamos cerrar el define o qué. No, el define debe tener únicamente dos cosas. Esto que representa el nombre de la función y las entradas. Y lo que hace. El define en funciones, el define viene aquí el nombre, aquí los argumentos, ¿cierto? Todos los que vengan y luego viene lo que hace. Esta es la estructura. Siempre tiene tres cositas. Si usted le mete más, le va a dar un error. Por ejemplo, Ok. esto es un error muy clásico. Lo que pasa es que de pronto están acostumbrados a otra cosa. Por ejemplo, esto. Él les va a dar un error. Porque yo estoy poniendo aquí dos cosas. ¿Sí pillas? 1 y 2. Si yo pongo define f de x únicamente 1, ¿cierto? Ahí sí no hay problema, ¿cierto? F de x 1. Definiciones, bueno, no están aquí mostradas. Vale, no importa. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, que igual me va a dar un error, voy a ponerlo aquí de primero para que falle y miren lo que va a decir. Voy a fallar aquí. La función, vea, espera una única expresión por el cuerpo. El cuerpo que viene siendo lo que hace la función, pero encontró una parte extra. ¿Y una parte extra a qué se refiere? A este 2. Entonces, muchachos, las funciones siempre tienen esta estructura. Siempre la tienen. Siempre van a tener, abre paréntesis, el nombre de la función y los argumentos que tenga, X, Y, Z, W, lo que usted quiera, ¿cierto? Y luego lo que hace. Tengan mucho cuidado con eso, muchachos. Entonces, por eso yo siempre las estructuro así. Miren, la función, el nombre y lo que entra y lo que hace. ¿Listo? Siempre debe ir bajo ese enfoque. Siempre tiene esas tres partes. Bueno, muchachos, entonces, ¿más preguntas antes de seguir? Espera, yo quería preguntarle algo. Vale, y luego el compañero, dígame. Ahí tampoco no se podría hacer con string o siempre sí, claro. Ser con, sí, bueno. Pero con string, si es string, no, utiliza sí, yo sé, debe ser igual. ¿Listo? Igual. Vale. Ajá, en lugar de ser operativo, si fuese así, ¿no? Sí. Entonces ahí utilizas igual, sí. Yo primero con equal y no string igual, si no pregunta. Igual, por ejemplo, hola, ¿cierto? Ahí con equal, usan equal. Porque utilizan símbolo, igual pregunta, les va a dar un error. Pero es que existe string, igual pregunta, entonces pues no sé. Sí, vamos a ver, es que lo que pasa es que no. Sí, entonces usen ese. Lo que pasa es que en el curso de cuarto no está este. Entonces, por eso es costumbre. Pero sí, pueden usar string igual pregunta, igual. Pues bueno. compara cuál. Este es el más general. Listo, muchachos. Una pregunta. Sí. Si yo uso el equal para todo, ¿usted no me pone problema? No. No, ¿por qué habría de ponérselo? No, pues de pronto usted querrá que lo haga con símbolo. Pues, profe, no dice error. Sí. No dice error en el hola porque le está poniendo comillas y no como el apóstrofe ese. Lo que pasa porque es que el apóstrofe, porque el hola es una string. Hola, ese es un símbolo que usa con comillita. Lo que pasa es que ese hola no se puede separar. Este hola sí se puede separar. Porque este hola tiene la H, la O, la L y la A. Por eso, pero entonces al escribir símbolo, igual pregunta y usted escribe una string, entonces le va a decir que es error porque realmente no es un símbolo. Claro, esto es lo que va a pasar. Que si yo le digo símbolo, igual pregunta a strings, él me va a decir, vea, yo estoy esperando un símbolo y usted me está dando es un
un string. Recuerden que comillita es distinto a doble comilla, ¿vale? Esos son totalmente diferentes. ¿Listo, muchachos? ¿Estamos? Bueno. Ok. Ay, Dios, estos muchachos no hablan ni porque se les pague. Pero bueno, entonces, ¿luego qué calculamos? Ya calculamos el salario base. ¿Luego qué tenemos que calcular? Profe, yo todavía tengo mi pregunta. Sí. Ah, perdón, dile. Profe, ¿cuántos somos para el grupo del taller y para cuándo? El taller lo explico ahorita al final. Son grupos de 3. En las reglas del taller ahí está indicado que son 3. Y es para el domingo, bueno, a medianoche, el domingo 26 de julio, en 2 semanas. Porque ya después de esa semana, pues ya les toca el parcial. El parcial creo que lo va a correr una semana, por lo que llevamos así avance. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿más preguntas? No, Por el profe. momento no. Vale, entonces voy a hacer esta función, horas extras, ¿listo? Entonces, el contrato de horas extras, ¿cierto? Es horas extras diurnas. ¿Qué recibe ella? Recibe un tipo, que es un símbolo, ¿cierto? Y recibe un número, ¿cierto? Aquí hay un error en salario base, que esto solamente recibe el tipo, miren, hay un error aquí. ¿Sí pillan? Únicamente que recibe. Sí, sí, sí. El tipo. El Hay un tipo. error ahí en el contrato. Sí, hay un error en el contrato. Y bueno, esto nos saca un número que es el salario calculado. Entonces, define, ¿cierto? Horas extras. Entonces viene esta misma condición, ¿cierto? Pues muchachos, pues hay que usar el poder de la pereza en nuestro favor. Entonces, ¿cómo se liquidan las horas extras diurnas? Miremos la tabla, ¿cierto? Entonces, las horas extras diurnas se liquidan a 8.000, 15.000 y 25.000. Entonces sería H por HED a 8.000, luego por 12.000 y por 15.000. Ah, perdón, 8.000, 15.000 y 25.000. ¿Sí pillan esta fila, no? Si es trabajador operativo, se le paga 8.000 por hora. Si es trabajador supervisor, se le paga 15.000 y ese ejecutivo se le paga 25.000. Entonces, 15.000 y 25.000. Bien, muchachos, ¿preguntas hasta allí? Miren cómo la hice de sencilla. ¿Preguntas, muchachos? No, ¿No te voy a señor. seguir? Todo bien. Vale, Profe, sí. sí. En el else, ¿sigue siendo el mismo? Sí, porque yo estoy preguntando es por el tipo de trabajador. Si usted mete un tipo de trabajador que no exista, debe salir esto de tipo de trabajador erróneo. Claro, porque recuerda que las horas extras se liquidan de acuerdo al tipo de trabajador. ¿Pillas? Sí, sino que no pensé que podían hacer el else, tenía que ser siempre diferente en cada parte. El else, si usted quiere que sea diferente, el único válido es que sea un error, ¿cierto? Error es una función que lanza un error. ¿Qué pasa? Que cuando se ejecuta y si llega este else, la ejecución se detiene y le muestra el mensaje. Le muestra este mensaje. Trabajador erróneo. Eso es lo que uno quiere. Para saber dónde falló. Eso es una recomendación ya de programación. Usar la función error, que le lanza un error. Esa función falla. O sea, que cuando llega aquí, entonces le dice este mensaje, esto es un tipo de trabajador erróneo y la ejecución se detiene ahí. Entonces, ¿qué le da la oportunidad a usted? De poder modificar si se ha equivocado en algo. ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? Sí, Sí, señor. señor. Vale, seguimos con horas extras. ¿Qué? ¿Horas extras? Nocturnas. Nocturnas. Voy a cambiarle HD, el nombrecito, por HN, ¿cierto? Vamos a tenerlo ordenadito. ¿Y cuánto me valen las horas extras nocturnas? 12.000, 18.000 18.000 y 35.000. y 35.000. 12.000, 18.000. Y miren que me estoy cargando de cada cosita por aparte. Cogí ese problemote, ese problema, y lo convertí en algo más pequeño. Y luego, muchachos, horas extras, ¿qué siguen? Festivos. Festivos. Entonces, HF, ¿cierto? Entonces, HF. Entonces, me la ejecutan a 15.000, 22.000 y 50.000. 15.000, 22.000 y 50.000. Miren lo que dice, escribí las tablas acá, ¿sí? Miren acá, ya tengo esta
ya tengo esta y ya tengo esta, ¿cierto? Ya tengo la del salario base, que depende del tipo únicamente. Ya tengo las horas extras diurnas, ¿cierto? Dependen del tipo y el número de horas extras diurnas. Ya tengo las horas extras nocturnas, que las tengo acá. Perdón, las horas extras, ¿dónde están las nocturnas? Aquí. Y luego tengo las horas extras festivas. ¿Qué me falta calcular? El tiempo que lleva. La bonificación por tiempo. Correcto, muchachos. Contrato. Entonces, ¿cómo se va a llamar la función? Bonificación por tiempo. Entonces, ¿de qué depende la bonificación por tiempo, muchachos? De acuerdo al enunciado. ¿De qué depende? Del tipo de trabajador y el tiempo que lleve trabajado. El tipo de trabajador y el tiempo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Vale. Entonces, igual, nos sirve esta, bueno, esto al final y el tiempo, es que el tipo y el tiempo, esto sería símbolo, número, y al final pues me vuelve el número de la bonificación. Entonces voy a usar esta misma estructura. Entonces, la bonificación del tiempo recibe el tiempo y los años, ¿cierto? Que lleva trabajado. Entonces, bien, muchachos. Entonces, aquí, ¿cierto? Miren lo que voy a hacer. Entonces, voy a preguntar primero qué tipo de trabajador es, ¿cierto? Y luego tengo que codificar esto de acá, ¿cierto? Luego, ¿qué tengo que hacer? Observen lo que voy a hacer. Voy a meter otro con, ¿cierto? ¿Para qué creen que voy a meter ese segundo con? Si es operativo, ¿qué reglas entran? Si el trabajador es supervisor o si el trabajador es ¿qué? Ejecutivo. Pues lo diferente que entra, lo que entra diferente son las ganancias. Son las ganancias. ¿Y de qué dependen esas ganancias? Listo, ya es operativo. ¿Ahora de qué dependen? Del tiempo. El tiempo. Del tiempo. Del intervalo de tiempo en el que pues llevan la... Exactamente. O sea, de este X que aquí es años. Entonces, voy a escribir un condicional y voy a preguntar si es claro esto. ¿Es claro esto que acabo de hacer aquí? ¿Qué acabo de hacer ahí? Sí, Claro. Preguntar si está en el primer intervalo de tiempo. Exactamente. ¿Aquí cuánto es la unificación? ¿Qué es? Pero, miren, si es operativo, ¿cierto? Si se cumple que es operativo y está entre 0 y 5 años, ¿cuánto le va a pagar? 100.000. 100.000. 100.000. No. Cero. Miren, Cero, sí, nada. vale, y pues vamos a colocar los otros intervalos, ¿cierto? Muchachos, lo siento, pero pues yo soy amante de la pereza. Entonces, tengo que meter los intervalos así. ¿Cuál es el siguiente intervalo? Entre 5 y 10 años. ¿Cuánto le paga? 100.000, ahí sí. 100.000. Ahora sí son 100.000. ¿Cierto? ¿Cuánto se le paga si está entre 10 y 15? Espere, no vi. 300.000. 300.000, ¿cierto? Se le paga 300.000. Si está entre 15 y 20. 15 y 20, ¿cuánto se le paga? Devuelvo un momento. 800.000. 800.000, miren acá. Y el otro 1.000.000 y 1.500.000, 800.000. Si está entre 20 y 25, se le paga millón de pesos, ¿cierto? Se le paga 1.000.000. Y luego, si está mayor que 25, ¿cierto? Si tiene más de 25 años, entonces, si es mayor estricto que, perdón, si es mayor o igual que 25, entonces, ¿cuánto le va a pagar? 1.500.000. 1.500.000. Y de nuevo la misma recomendación. Podría pasar que la persona meta un año negativo. ¿Sí es lo que acaba de hacer acá, muchachos? ¿O no? ¿Es clara la codificación? Sí. Entonces, de acuerdo al O número... sea, un ejemplo, si colocara el usuario 30, ahí aparecería número de años incorrecto. No. No, mayor que 25. No. Digo, no. Si coloca, por ejemplo, entonces menos 10, ahí sí. Claro, porque puede pasar que usted se equivoque.
Entonces, muchachos, en los cells, la recomendación es siempre que lancen, en lo posible, lancen un error, ¿sí? Porque yo hablo de la verificación de datos, ¿cierto? O sea, ¿cómo así la verificación de datos? Pues que los datos sean coherentes con el problema. No es coherente decir que un trabajador trabaja menos 5 años. No tiene sentido, ¿sí? O, por ejemplo, decir, ¿cómo decir que una persona tiene menos 10 años? ¿Ustedes podrían decir eso o no? Una persona tenga menos 10 años. No. Que eso le falta por nacer. Sí, pero pues no tiene ningún sentido porque la persona no existe, ¿cierto? Ustedes no existían la mayoría de ustedes deben tener 16, 17, ustedes no existían hace 20 años. O sea que en el año 2000 ustedes no existían, ¿no me equivoco? Está en lo correcto. Pues en mi caso. Exactamente. Entonces, bueno, pero pues por coherencia del problema que yo lo coloco así. Y muchachos, miren, vean. Entonces, apoyando el enfoque de perezoso, ¿cierto? Entonces, ahí cierro aquí ya cerré el cont. Entonces, muchachos, no se vayan a enredar con esto. El cont siempre va a tener pregunta y respuesta. ¿Pillan allí? Sí, señor. El con es, este con es una sola cosa. Dígame. Me parece que el con no lo cerró, me parece. Ah, no. Sí, Estaba viendo el de arriba. Ah, ya no lo he cerrado porque no lo he terminado. Entonces, pillan acá, ¿no, muchachos? ¿Preguntas ahí? Profesor, una pregunta. En la penúltima condición que dice que mayor o igual a 25 años no debería ir un AND. No, porque no tiene rango. Si es un rango y si coloco el AND. ¿Cierto? Que cumpla que, pues como es mayor que 25, hay nada que hacer. Ok. Vale, muchachos. Ahora, ¿cierto? ¿Qué creen que voy a hacer? Pues, lo siento, muchachos, pero pues... La magia es la edición. Si la pereza fuese una religión, yo la predicaría. Entonces, muchachos, ahora hay que transcribir esto. 1.200.000, ¿cierto? 1.200.000. Luego, no, perdón. 120.000. ¿Cuánto es el otro? 340.000. ¿Cuál es el siguiente? 580.600. 580.600. ¿Qué más? 1.500.000. ¿Cierto? 1.500.000, sí. 2 millones. 2 millones y 3 millones. 3 millones, sí. Eso, 2 millones y luego 3 millones. Bien. Listo. ¿Y qué creen que voy a hacer para el último? Profesor, cambie arribita en el tipo, debe ser ejecutado. Arriba. No, estoy aquí. No, sí, no, que le cambie. Es que verdad que era supervisor. Yo lo estaba tomando como supervisor. Bueno, usted le coloca el nombre que usted quiera, pero pues siempre y cuando sea, o sea, si usted le puso superior, entonces pues aquí debe ser superior. Sí, los otros cambian superior. Sí, es que no me cambian. acordaba que lo habíamos denominado supervisor. Vale, pero pues eso fue decisión mía, ¿no? Digamos que usted puede manejarlo también a su gusto. O sea, en ese tipo de ejercicios, por eso es tan fácil detectar copia, muchachos. Cada uno tiene su manera de detectar las cosas, de hacer las cosas. Bien, muchachos, ahora, ejecutivo, sería aquí 400.000, ¿cierto? ¿Cuál sería el siguiente? 200.000. 1.100.000. ¿El que sigue? 1.100.000. 2.100.000. 2.100.000. Miren la pereza, muchachos, con hasta dónde llega. 2.100.000. 3.500.000. Y 4 millones, creo. Y 4 millones. 3.500.000 y 4 millones. Y listo, muchachos. Miren cómo terminé de calcular el salario, ¿cierto? Miren que el enfoque, yo me preocupo de cada cosita por aparte, ¿cierto? Primero, calculo el salario base, luego calculo las horas extras diurnas, luego calculo las horas extras nocturnas, luego calculo las extras festivas y luego calculo la unificación de tiempo. ¿Y qué hago con toda esta información? Pues le sumo. La va a sumar. La sumo. La voy a sumar. La sumo. Y más abajo le resta el descuento. Y luego y aquí está. Ya calculé el salario total y luego le quito los descuentos. Los descuentos. ¿Estamos de acuerdo? Vale, ahora sí, vienen los descuentos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el contrato de los descuentos? Entonces, los descuentos, básicamente, contrato. Los descuentos van a recibir un número que es
el salario que se le va a pagar y me devuelve un número que es los descuentos que le voy a realizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor. Sí. Vale. Entonces, vamos a ver cómo trabajan los descuentos. Los descuentos reciben el salario total. Le pongo salario total, ¿cierto? Así que sea claro. Entonces, muchachos, los descuentos van a aplicarse dos cosas. Primero, vamos a descontar lo que es la seguridad social, ¿cierto? Descuento, seguridad social, ¿cierto? Eso se va a hacer, ¿cierto? Vamos a ver si ustedes me pueden... A ver qué dice acá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué acabo de hacer? ¿Por qué multipliqué el salario total por punto 4? Para obtener el 40%. Para obtener el 40%. ¿Es claro para ustedes así o prefieren que lo haga dentro de la otra función? Eso lo puedo manejar de mil formas. Pues así está claro. Entonces yo le mando el 40%. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que dice el enunciado, ¿cierto? Esto se hace sobre el 40%, ¿cierto? Entonces, yo ya me evito tener que calcular esto. Estos tres siempre se van a hacer sobre el 40%. Entonces ya me evito como esa molestia, ¿sí? Ustedes pueden hacer una operación para enviar una función. Esto es equivalente a esto que hice acá, ¿cierto? Esto que hice aquí, salario total. Eso es lo que quiero decir. Usted puede hacer una operación y el resultado de esa operación es la entrada a otra función. Eso es como tener f de g de 5, por ejemplo, ¿sí? Entonces, muchachos, ahora bien, ¿y qué otra cosa debo sacar? Profe, tiene que cambiar el sal. Profe, tiene que cambiar el sal total. Tiene que cambiar el sal total, que es salario total, como lo escribió antes. No es necesario. O sea, ¿tú dónde copias salario total? ¿Acá? O sea, tú dices, no te entiendo. No, Ahí lo que está haciendo es una nueva función, ¿cierto? No, sí, adelante. No, lo que pasa, muchachos, es que esto aquí yo le la puedo poner X, si quiero. Esta es la entrada. Eso usted le puede poner el nombre que usted quiera. O sea, yo le puedo poner... Exactamente. Usted le puede poner... O sea, yo aquí conservé, ¿cierto? Estos nombres por practicidad, ¿sí? Pero estos nombres podrían haber sido, por ejemplo, X y Y. Y aquí poner X, 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 B, Y y Y. Y tiene que funcionar. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que estos nombres de aquí, pues yo les pongo cierta nomenclatura para saber qué son, porque es que X, ¿qué es? Para orientarse, sí. Sí, como para orientarme, porque si no, pues me enredo. Entonces, yo por eso conservo los nombres, ¿cierto? Pero esos nombres pueden ser diferentes. Recuerden que estos nombres que están aquí únicamente existen ¿dónde? Dentro de la función. ¿Y qué valores toman? Los valores que ustedes les mandan. Por eso deben practicar bastante funciones para que ese concepto quede claro, muchachos. Entonces, estoy acá. Entonces, estoy con el descuento de seguridad social y la... Bueno, en esa parte de seguridad social yo no la entiendo porque por el nombre que le dio. Lo que pasa... o sea, porque hay descuento tanto por... Sí, hay unos descuentos que son por seguridad social, que son estos. Ajá, sí, y hay otro descuento que es retefuente. Problema 1, saque la seguridad social. Problema 2, saque la retefuente. ¿Y luego qué hace? Por eso, entonces la seguridad social es una función. Sí. Sí. Eso es lo que me recuerden, muchachos, cuando abro paréntesis y cualquier cosa que hay aquí, esto es función. Tiene que serlo. Por eso, miren, paréntesis. El nombre que hay acá, justo después del paréntesis, tiene que ser una función. Siempre tiene que cumplirse que sea una función. ¿Es claro allí? Yo no entendía por qué le ponía ese nombre. Y entonces, ¿por qué vamos a definir eso después? Porque vamos a definir eso después, claro. Yo lo que hago es, yo voy de lo grande a lo específico. Esa es mi forma de hacerlo. Ya esa es mi abstracción, ¿cierto? Ahí viene uno de los problemas de este curso, es que pues puede ser que a usted no le cuadre mucho mi abstracción, ¿cierto? Pero esa es mi forma como de coger ese problema grandote y volverlo en trozos más digeribles, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Es claro, muchachos? Sí. Vale, ¿ahora qué viene?
¿Ahora qué viene, muchachos? ¿Qué viene ahí? La otra función de descuento seguridad social. Y calcular lo que es. Voy a ponerle descuento retecuente como para saber qué son descuentos. ¿Listo? Entonces, descuento seguridad social. Entonces, el contrato de esto, ¿cierto? Descuento seguridad social va a recibir un número y va a sacar un número, ¿cierto? Entonces, pregunta. Dígame. ¿No le falta salud? Correcto. No, Es que ya, la profe. seguridad Ya. social es la suma de estos tres. Ahora sí, va a venir salud, pensión, ¿cierto? Ahora sí. Descuento, salud, ¿cierto? ¿Recuerdan que este 40% se llama IBC? ¿Es claro para ustedes que esto se llama IBC? Yo les había explicado, esto se llama IBC. Por eso le puse hacia acá, a la entrada. ¿Es claro esto, muchachos? Sí, señor. Vale, descuento, salud. ¿Luego qué viene? Descuento, pensión. ¿Y luego qué viene? La de riesgos profesionales. ¿Ves Profesor que puso IBN. Sí, estaba pensando en otra cosa, IBC. Entonces, listo, muchachos. Entonces, contrato, descuento, salud, le entra un número, que es el IBC, y saca otro número. Entonces, define, descuento, salud, ¿cierto? Que le entra el IBC, ¿cierto? Y, ¿qué sería? De acuerdo como en la fórmula, sería 0.4 por 12.5. 0.4, ¿cierto? Por 0.4 por 12.5, ¿por quién? Por el IBC. ¿Es claro hasta allí lo que hace esta función, muchachos? Descuento salud. Sí, señor. Vale, también, si usted no quiere hacerla, pues también puede ponerla así. Lo mismo. ¿Es claro que es lo mismo, muchachos? Sí, señor. Pero bueno, yo lo coloco así por el enfoque de funciones auxiliares, pero realmente aquí, pues realmente, pues lo que uno gana es muy ínfimo. Profe, Pero bueno. Eddie Santiago dice en el chat que no entendió. Pero que no entendió. O sea, pues... La parte de IBC. El IBC es el 40% del total. ¿Y dónde saqué ese 40%? Cuando la llamé acá. Este 0.4 por salud total se transforma en el IBC. ¿Listo, muchacho? Porque así se llama, ¿cierto? Eso se llama así. O sea, es por definición del problema. Eso se llama IBC. O sea, es por Claro, pues definición del como dice problema. el profesor, se puede definir como usted lo quiera, pero es para uno Sí. guiarse. Es para uno guiarse. Usted, pues, si quiere, póngale X. No pasa nada. Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Sino, pues, que eso es por cuestión del problema. Entendimiento del problema. Luego, ¿qué viene? El descuento por... Bueno, primero el descuento por salud. Luego, ¿qué viene? El descuento por... ¿cuál era el otro? Pensión. Pensión, eso. Número y número. Y ese es del 16%. O sea que sería... Descuento... A ver, déjese querer. Listo. Acá. Descuento. Pensión. Y lo que cambia es que sería el punto 16. Y finalmente, viene el descuento por ARP, ¿cierto? Por Profe, colocó 60%. 60. Sí, Uy, puso 16. eso. Y acá es 0.05 directo. O sea, no se saca el 40 del 616, sino sencillamente el 5. Y ahí ya está. Entonces, muchachos, ya saqué los descuentos. ¿Es claro hasta allí? Estas fórmulas, estas funciones auxiliares. ¿Ahora qué viene? Viene la difícil, ¿no? Sí. Ahora viene la difícil, ¿cierto? Entonces, esta hay que cogerla como con maña. Entonces, vamos a descuento renta fuente, ¿cierto? Esa va a recibir el salario total, ¿cierto? Que es el número, y nos va a retornar el descuento. Entonces, define, es el descuento por renta fuente, de ¿qué es la primera condición, muchachos, que tiene que cumplir para uno poder aplicar descuento por renta fuente? Que el salario supere los Que el salario sea mayor o igual a 3.500.000. A 3.500.000. Entonces, muchachos,
voy a aprovechar para explicarles el if aquí. Entonces, muchachos, como es un condicional sencillo, el if va a tener la siguiente estructura. Pregunta, ¿cierto? La pregunta puede ser, pues, algo que tiene que dar falso o verdadero. Respuesta, si es verdadero, y luego viene respuesta si es falso, ¿cierto? Eso muy útil para cuando usted tiene así cosas que solamente tienen una pregunta. Entonces, muchachos, el if, la estructura es la siguiente. Pregunta, es algo pues que va a devolver un binario. Respuesta verdadero. Si esto es verdadero, devuelve esto. Y si esto es falso, devuelve esto. Por lo tanto, voy a aprovechar para mostrarles el if. También pueden hacerlo con, es lo mismo. Entonces, if, pregunta. Entonces, el salario debe ser mayor o igual a ¿qué, muchachos? Para poder aplicar retefuente, según el problema. 3.500.000. 3.500.000. Eso es según el problema. Entonces, muchachos, según esto, si es mayor que 3.500.000, voy a hacer un descuento, ahorita lo miramos, y en otro caso descuento 0. ¿Por qué descuento 0 si esto no se cumple? ¿Por qué el descuento es 0? Porque aparte Si es menor. es que se hace. Correcto, Sebastián y Valentina, ¿cierto? Sí, no se hace el descuento. Entonces, si el salario es menor que 3.500.000, no se descuenta nada. Entonces, el descuento sería igual a 0, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, ahora viene esta regla, ¿cierto? Esta regla es la que yo tengo que codificar. Entonces, esta regla es el porcentaje que voy a aplicar. ¿El porcentaje de qué depende? El porcentaje viene desde el 10 hasta el 20, pero ¿de qué depende? De cada aumento de 500.000 en 500.000. De cada aumento de 500.000 en 500.000. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. El descuento sería igual al porcentaje, ¿cierto? Calcular porcentaje del total por el salario total. ¿Es claro lo que acabé de hacer acá? Perdón, y aquí iría un por. ¿Es claro, muchachos, lo que va a pasar acá? ¿O no? Sí, señor. Esta función auxiliar, ¿de qué se va a encargar? Pues de calcular el porcentaje que se tiene que sacar dependiendo del salario, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué hago? Miren cómo hago esto de separado, ¿no? Pillan que cada cosita va en su, como en su función, cada cosita del problema. Miren que yo el problema lo voy desmenuzando, listo. Ya verifiqué que es mayor de 3.500.000. Ahora tengo que verificar esta condición que se me traduce en esta tabla que yo hice aquí, ¿cierto? Entonces, voy a pasar esa tabla, ¿cierto? Entonces, define, calcular, porcentaje, ¿cierto? Y entonces viene. Entonces, voy a codificar esta tabla. Si el salario es menor, mayor o igual, ¿cierto? Mayor o igual que 3.500.000 y, perdón, salario total 3.500.000. Ahí estoy bien, sí. ¿Y es menor que quién? Que 4 ¿4? millones. 4 millones, exactamente. ¿Cuánto descuento? ¿Me voy a repetir ese pedacito? Es que me perdí. Sí, ese último pedacito, el último define que colocó. Ah, ya. Es que esta función se va a encargar de esta tabla de acá, de los porcentajes, de acuerdo a la regla que se puso en el problema. ¿Qué regla se puso en el problema? Ah, pues que si el salario es mayor a 3.500.000, ¿qué pasa? Si el salario es mayor que 3.500.000, ¿qué pasa? ¿Aplicamos qué? Aplicamos, si es mayor que 3.500.000. La retefuente, La retefuente. Y si es menor, ¿qué hacemos? pues nada, básicamente 0. 0, si no hay descuento. Entonces, para decir que no hay descuento, devuelvo 0, ¿cierto? Y ahora, ¿qué voy a calcular acá? Como yo tengo esta tabla, que depende de este enunciado, porque por cada 500.000 subo 0.5%, ¿cierto? Esto generó esta tabla. ¿Es claro con esta tabla, muchachos? ¿Que se generó? Sí, señor. Entonces, si el salario es en 3.500.000 y es menor que 4 millones, ¿cuánto se va a descontar? El 10%. ¿Y cómo escribo el 10% en números? Puedo tomar el salario total y lo multiplico por el 90%. Así le Por el quito 10%. No, por el 10%. Por el 10%. Sí, mira, esto... Sí, punto 10 o punto 1 es lo mismo. Entonces, esto, si el salario está, digamos, si este salario es de 3.500.000, ¿qué va a devolver esta función aquí?
¿Qué va a volver esa función? 0,1 por el salario total. Ah, no. No. Sencillamente esta función, o sea, la multiplicación ya se está encargando esta función externa. Y esta función auxiliar, del auxiliar, se está encargando ¿es de qué? De sencillamente ¿qué? El porcentaje El porcentaje, exactamente. ¿Cierto? Calcular porcentaje, entonces, bueno, recibe un número y me va a volver otro número que es el porcentaje. Entonces, bien, muchachos, luego que viene acá, entonces empezamos a codificar, ¿cierto? El siguiente rango, ¿cuál es? Entre 4 millones y 4.500.000. Perfecto. Entre 4 millones, ¿cierto? Y 4.500.000. ¿Cuánto es? Punto 15. Y bien, usando los poderes que nos ha dado la pereza, ¿cierto? Voy a montar una religión con eso. Vamos a ver. Los poderes que nos ha invocado la pereza. Es más eficiencia que pereza. Sí, pero yo le digo pereza. Muchachos, es que copy-paste. Lo que pasa es que nosotros vamos a ser ingenieros de sistemas, entonces pues acostúmbrense. Ve, qué tontico. Ah, sí, porque es que no puede, claro, 0. Ahí me equivoqué, 10.5. Ah, soy un animalito de monte. 105, 110, 115. ¿Por qué creen que lo puse así? 120, aquí es 125, ahí me he equivocado. Aquí es 130, ¿cierto? Aquí es 0.135 y aquí es 0.14. ¿Sí vieron cómo hice estos cambios, muchachos, acá? Porque es 0. No era 0.2, me equivoqué. ¿Sí vieron allí? 0.14, ¿qué es? En porcentaje. ¿El 14%? ¿Estamos allí, muchachos? Sí, exactamente. Ahora bien, ahora sigo codificando, muchachos. ¿Qué sigue acá? Pues esta tabla es cansona, ¿no? Pero para que no digan, ay, es que el profesor no hace ejercicios duros en clase. 0.14, 0.14, 5, aquí es 0.15, 0.155. Luego, ¿qué sigue? 0.16, 0.16, 0.17. Y pues como soy el hombre más perezoso del mundo, entonces, ay, déjese querer. 0.175, 0.18, 0.185, 0.19, ¿cierto? 0.195, ¿cierto? Y finalmente 0.2, pero aquí ya sencillamente cumple que sea mayor o igual que un valor dado. Profesor. Profe, ¿y no se puede hacer 0.8? Hablen uno a la vez, por favor. ¿Qué pasó? Sí. Escribió mal, es 0. Sí, eso le estaba diciendo, que escribió mal. O sea, debe ser 0.19. Era eso. Yo estaba preguntando que si no se puede hacer como un ejercicio en donde le aumente 1.5, el 0.5, sin tener que hacer todo eso. Sí, yo ahorita les voy a mostrar. Ahorita cuando probemos voy a cambiar la función y van a ver que se puede hacer de otra manera. Profe, le falta cambiar los valores del salario total. Pues una pregunta. No, acá están. Dígame. Mira. No hay un atajo Dígame. No, profe, de los condicionales. No entendí la pregunta. ¿Quién preguntó ahorita, porfa, qué dijo? Yo. Que si no hay algún atajo del teclado para run. F5. Control R, qué pena, es Control R. Sí, usted le puede run con Control R. Ah, gracias. Profe, lo que decía, los valores que faltan por modificar son en la evaluación de los condicionales. ¿No? ¿Cuál es? No, ya están todos. Mira, está toda esta tabla, ya la pasé. No, sí, o sea, están indicando los rangos, eso era lo que estaban indicando. Ah, ya. Ah, pues esta es sencilla, esto es 4.500.000. Sí, esta es la más cansona, porque esto es 4.500.000, esto es hasta, sí, claro, nos faltaba eso, 5 millones. Luego viene 5 millones. Voy a ser más práctico. Ajá, sí. Va a ser más práctico porque qué pereza. Ajá. 10. Espera, no continúe.
Mire ¿Por qué? que arriba el 4. Se saltó uno. 4, 5, 6, 7. Pero mire, 8. hay un 4 antes del 7. No, es que no los he modificado. O sea, como esto es 4, como esto es 5, esto va a ser 6, estoy modificándolos de otra manera. Sí, 8. sí, pero es que, espere, profesor. Mire el 7 arribita del 7. Ahí no debería ir. Sí, arriba, el otro intervalo. El otro. Este. No te Pues entiendo. es que yo estoy viendo el intervalo de 6 y 7, hay otro que es de 4 millones, entonces... No, es debería ir. porque cada 12, o sea, este va a ser 5, este va a ser 6. Es que lo estamos modificando en Sí, ya lo intervalos. entendí, ya te entendí. Primero hace Es la los pereza, muchachos, es la pereza. los ceros y luego los... Luego los unos. 11 millones, este es 12 millones y este es 13 millones. Y este debe ser 13 millones 500. 13 millones 500. Tal y como está en la tabla acá, mayor de 13 millones 500. Ahora sí, voy a modificar. Este es 4, este es 5, este debe ser. Es que muchachos, la pereza. 6 millones. Luego acá. 7 millones. Pero es que va a quedar bien. Luego acá. 8 millones. Luego acá. 9 millones. Ay, qué pereza. ¿Por qué lo puse así? Luego acá. 10 millones. Luego acá. Muchachos, lo siento, pero pues. Esto ya es visión mío. Luego acá. 12 millones. Luego acá. 13 millones. ¿Cierto? Esto es 1.300.000. Aquí nos falta un 0, ¿no? Listo. Listo, 13 millones, listo, ya están conectados. Ahora modifico los intermedios. Este es 4.500.000, este es 5.500.000, este es 6.500.000, 7.500.000, este es 8.500.000, este, ay, hombre, 9.500.000, 10 millones, este es 10.500.000, este es 11.500.000, este es 12.500.000, este es 13.500.000. Y ahora nos toca modificar los intermedios. Este es 55, 5.500.000, este es 6.500.000, este es 7.500.000. Ay, muchachos, lo siento, pero no, tampoco voy con el otro pie con bola. 8.500.000, 9.500.000, este es 10.500.000, este es 11.500.000 y este es 12.500.000. Listo, ya lo tengo. ¿Pillan? Miren cómo quedó. ¿Pillan que quedó ordenadito? Chacho, la pereza. Esa es la pereza. ¿Listo? Profe. Sí. ¿Toda esa tabla podría resumir a la ecuación que usted mostró o no? Sí, pero déjenme, yo como ustedes están en el primer semestre, entonces decidí hacerlo así, porque es un nivel de abstracción un poco mayor, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente. Pero primero voy a hacerlo así para probarlo, ¿vale? Vale. Sí, pero eso es por... Yo entiendo, pero es por eso. Vamos a ver si hay algún error. Oh, muchachos, ya está listo para echarle candela. ¿Le hacemos o mucho miedo, muchachos? Hagámosle. ¿Quién dijo miedo? Sin miedo le Candela. El que tiene miedo le quema, ¿no? Que no nazca. Listo. Muchachos, tengo miedo. Vamos a darle. Vamos. Bueno, hay un valor erróneo. Tipo de trabajador erróneo. Vamos a ver. Es que no es operario, sino... Es operativo. Ajá, operativo, sí. Vale. Cosas que pasan. Por eso, ¿vieron lo importante que es ese error? Uy, sí. Porque vean, miren lo que me pasó. Yo hubiera dado el salario de un ejecutivo, imagínense. Si yo hubiera puesto en el ejecutivo. ¿Sí pillan por qué lo importante es lanzar errores? Porque si no, uno se queda loco buscando errores. Sí, es muy importante. Entonces, muchachos, vamos a ver. ¡Voilà! ¿Qué tal, muchachos? No nos quemamos, eso es lo bueno. No, vea que se puede. Sí, esto se puede. Solo es... Obviamente, muchachos, yo tengo toda la experiencia de la vida con esto y yo sé que ustedes no lo van a sacar a la primera así. Por eso les muestro este ejemplo, ¿listo? Bellísimo esto, ¿ah? Pudimos calcular esos salarios de acuerdo a las condiciones que me inventé, ¿sí?
Viejo, Pero muchachos, nos puede dejar eso en un Ahora, pastelín. claro, yo les dejo. usted ¿quieren? sube el ejercicio, ¿no? Súbalo al campo. Sí, yo lo subo. Como los pero otros. vale, pero antes voy a responder la pregunta del estudiante, ¿cierto? Que me hizo. Que si esto se puede transformar en una fórmula. Y la respuesta es sí, ¿cierto? Si usted nota, ¿cierto? Desde 3.500.000 en adelante, ¿cierto? Usted tiene 3.500.000, ¿cierto? En adelante, usted va a ver que cada 500.000, ¿cierto? Va a subir más .05, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Que sube pues, esperen, a ver, la embarro. Sí, 0. A ver, falta un 0. Eso, falta un 0. Sube 0.05, ¿cierto? Yo sé que esa es la rata que él sube, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, la primera sería .1, ¿no? La segunda, ¿qué sería? .15. Ah, no. Vamos a ver, si es 10%, sí, .105. ¿Estamos de acuerdo allí? La siguiente sería .11. La siguiente sería .11.5. ¿Es claro eso, muchachos? Miren la tabla. Sí. ¿Cómo sube? Entonces, la rata que él sube es 0.05. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Vale, muchachos. Entonces, yo sé que va a pasar eso desde 3.500.000. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Supongamos que el salario es 9.500.000, ¿cierto? Pues no, pongámosle un número asa. Pongámosle 8.400.000, ¿cierto? 400.000. Entonces, ¿qué voy a hacer? A estos 8.400.000 le voy a quitar los 3.500.000. ¿Por qué le voy a quitar 3.500.000? ¿Qué quiero saber al quitarle 3.500.000? ¿Cuál es el aumento? ¿Cuál es el aumento? ¿Cierto? ¿Cuál es el aumento que yo quiero? Si a 8.400.000 le quito 3.500.000, me quedarían 4.900.000. ¿Estoy en lo equivocado o estoy bien? Está bien. Bien. Vale, entonces yo quiero saber cuántos aumentos han habido. Entonces, de 500.000, voy a dividirlo por 500.000. ¿Cuánto me da eso? 9,8. 9,8, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? 9,8. Entonces, ¿qué pasa? Ha aumentado 9 veces, ¿cierto? Y miremos cuáles son las 9 veces que ha aumentado. El primer rango, ¿cierto? Voy a utilizar esta tabla que hice. El primer rango. Entonces, ¿aquí cuántos aumentos han habido? Ha habido 1 aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 aumentos, 7 aumentos, 8 aumentos, 9 aumentos y 10 aumentos. Y él me dice que ha subido 9.8. Y miren acá, 8.400.000, ¿en qué rango se encuentra? ¿Cuántos aumentos han pasado desde 3.500.000 para llegar al rango de 8.400.000? 9 aumentos. En el 9 casi 10. 9 aumentos. Pero no son 10, ¿cierto? Entre 9 y 10 hay mucha diferencia, ¿cierto? ¿Por qué entre 9 y 10 hay mucha diferencia? Porque la ver 10 ya serían del 15%. Del 15%, exactamente. Yo, por ejemplo, tengo 8.300.000, ¿cierto? 8.300.000. El aumento, ¿cierto? Va a ser de 9 veces, o sea, va a aumentar 9 veces, 0.5% para darme un 14.5%. O, por ejemplo, ¿dónde caería, por ejemplo, 7.100.000? ¿Dónde caería? 7.100.000. En el 8. No, en el 7. En el 7. En el 7. Sí. Entonces, muchachos, yo con esta formulita me voy a dar cuenta. Yo cojo el total del salario y le resto los 3.500.000, que es como lo estándar. Luego lo divido en 500.000 y solo me quedo con el número que está acá. Es decir, que voy a aplicar la función FLUR, ¿cierto? De 9.8. Esto me va a volver 9. Piso lo que va a hacer es eliminar el decimal. Y hay otra que se llama techo, ¿cierto? Que lo que va a hacer es aproximarlo al siguiente, siempre y cuando sea 9. Ahí en techo, ¿qué dice? Sale. Sale. Ya. Entonces, voy a mostrarles las funciones acá, ¿cierto? Miren. FLUR. ¿Puede ser sale? Bien. Sale.
Perdón, aquí se llama sailing. ¿No está? Esperen, yo busco en la ayuda. Profe, sailing con I, antes de la L. Creo que es. Ah, sí. Creo que está así. Gracias. Sailing con... Sí, ahí está. Muchachos, estas son funciones que permiten coger un número que sea en decimal y transformarlo en un número entero, ¿cierto? Sail lo manda hacia arriba, ¿cierto? Por ejemplo, sail de 9.0, pero, por ejemplo, esto, lo va a aproximar a 10. Siempre y cuando tenga cualquier decimal, por más pequeño que sea, lo aproxima al siguiente. Y Floor lo que hace es, cualquier decimal que hace, lo trunca, ¿cierto? Más si lo trunca, lo quita, ¿cierto? Entonces, Floor 9.5 viene siendo 9, pero hay una excepción con los números negativos. ¿Para dónde creen que me manda ese? ¿Cuál sería el piso de menos 9.5? En negativo. 1, 0. No, en negativo. ¿Menos 9 o menos 10? 10, menos 10. Menos 10. Es menos 10. ¿Por qué menos 10? Menos 10 menor. Menos 10 es menor. Y miren esto. Esto de los números negativos se pone gracioso. ¿Cierto? Y miren, me lo manda a menos 9. Sail lo manda hacia arriba. Floor lo manda hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes lo pueden ver en la recta numérica, ¿cierto? Entonces, en la recta numérica, supongan que ustedes tienen dos números, X y X más 1, ¿cierto? Y usted tiene un número aquí intermedio, ¿cierto? Usted tiene aquí un número intermedio, ¿cierto? Que es un número, evidentemente, decimal. Entonces, ¿qué hace la función Floor? Lo manda acá. ¿Y la función Sail, a dónde lo manda? ¿Sí lo ven? Lo manda al siguiente. Para verlo más abstracto, este es X y este es X más 1 y este viene siendo X. Y tienes tú un número acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿A dónde lo manda Floor? ¿Dónde es esto? Abajo. Al piso, abajo. ¿Y a dónde lo manda Sail? Al techo. Al techo. ¿Sí lo ven así? ¿Así de esta manera? Sí, señor. Entonces, esa es la explicación. Entonces, bueno, muchachos, igual, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a poner esta calcular porcentaje, voy a ponerle versión larga, ¿cierto? Y voy a robarme la función, ¿cierto? Para hacer en base a la fórmula. Tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Cómo es la fórmula, muchachos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sería, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer primero? Al salario total le tengo que restar ¿cuánto? 3.5 millones. 3.5 millones, ¿cierto? Eso es lo que tengo que hacer. 3.5 millones. Ahí hay 35 millones, 3.5 millones. Ahora luego, ¿qué hago? A esa resta la divido entre ¿cuánto? ¿Entre? 500.000. 500.000. ¿Y luego qué voy a hacer? ¿Le saco el piso, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esta división, ¿le voy a sacar qué? ¿Qué le saco a esta división? El piso, sí. El piso. Y luego, esto lo voy a multiplicar por el incremento. ¿Cuánto es el incremento en cada una? Míralo acá. 0.005. 0.5. Y también lo puedo hacer así. ¿Cuál va a ser el veredicto de esto, muchachos? ¿Qué tiene que pasar para que esto quede totalmente bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Muchachos, ¿siguen aquí? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí su pregunta. ¿Qué tengo que hacer para que? Utilizar calcular porcentaje. Sí, pues ya calcular porcentaje lo cambié, ¿no? Este queda como calcular porcentaje versión larga. Esta función, dejo aquí el comentario, no se está usando, ¿cierto? Yo ya descarté esta, ¿cierto? De hecho, voy a comentarla en una cajita, ¿cierto? Voy a comentar esta función, ¿cierto? Para que no se use. Pues para una asegurarme pregunta. que no se está usando. Dígame. ¿No hay alguna función que encierre todo eso y la anule? Sí, eso es lo que acabé de hacer. Usted selecciona la función y aquí en Racket dice comentar con una caja. O
Comment out with a box. ¿Lo ves ahí? With a box. Aquí. Sí, Comment señor. out with a box. Aquí está. Entonces, muchachos, voy a probar. Ahora ya estoy usando esta versión, ¿cierto? Vamos a ver si funciona. Yo tengo miedo. ¿Le hacemos o no le hacemos? ¿Con miedo o sin miedo, muchachos? Pues con miedo, pero De hagámosle. una. Con miedo, pero hágale. De frente, así. Listo. De cabeza y sin casco. Bueno, hubo un error, ¿cierto? Miren que aquí me dio un error. Entonces, aquí debo de corregir, ¿cierto? Vamos a ver. Salario total, ¿cierto? Por 0.005. A ver, ¿cuánto era el incremento? No, el incremento no es con 2 ceros. Vamos a ver. No, sí, está bien. Venga, yo veo este incremento de acá. Venga, yo veo qué pasó. Es que el primero tiene que ser con 0,1, ¿no? Ah, claro. Claro, tienes toda la razón. Es que esto sería, claro, yo no le he sumado el porcentaje. Muchas gracias. ¿Tengo que sumarle a esto? ¿Qué tengo que sumarle? ¿Tengo que sumarle? 0,1. Ajá, eso fue lo que me faltó. Ahí ya. Ambos test han pasado. Ese era el problema que tenía. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué tal? Pero ¿Qué pasó, Juan Camilo? ¿Explotó? ¿Qué le sumó 0.1? Yo tampoco entendí. Ah, lo que Pasó pasa ahí. es que, mire, el primero es 0.1, el segundo es 0.1 más qué. ¿Lo ven acá? Porque en sí, el Pero 0.1 es del 10% principal y entonces sería ya después, o sea, 3.500.000 sería el 0.1 y después estamos partiéndolo en 500.000 pesos, que sería, el 500.000 pesos sería dividido entre 2, que sería el 0,005. Ajá, correcto. Obviamente, muchachos, si usted ve esto horrible, pues use la tabla. Pues también es válido, ¿no? Tampoco voy a calificarle menos o más si lo hace así o lo hace así. Sino pues que esto es un mayor nivel de abstracción, ¿no? Ese es el punto. Para evitar dolores de cabeza. Exactamente. Yo lo hago así, muchachos, por mi experiencia, pericia, bla, 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 bla. Pero pues usted puede llegar hasta el cuento de la tabla. ¿Estamos allí, muchachos? Miren que funcionó. Ya les voy a... Ya les voy a compartir este ejercicio, ¿cierto? Como lo voy a subir en la noche, ¿cierto? Yo no lo alcanzo a subir porque tengo una clasecita ahora en la tarde, entonces se los voy a dejar acá para su deleite, para su disfrute. Esto es para su deleite, muchachos. Hoy es 11 de julio de 2020. Entonces, muchachos, les hice un ejercicio bien así, bien especial para ustedes. Miren, acá va. Ahí se los dejo, está en el chat. Lo pueden abrir, disfrutar, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿tienen preguntas o no? ¿Sentimientos? ¿Si queda algo? Entonces, esos ejercicios grandes es por pedacitos, ¿no? Sí, y ese es el enfoque del taller. Por eso el taller lo puse así como está, ¿cierto? Porque el taller lo van a tener que desmenuzar. Muchachos, o sea, no es el hecho que ustedes sepan programar doctor que al derecho al revés. El objetivo de este curso es que usted aprenda a coger esos problemas y a desmenuzarlos. Entonces, ¿cuál fue la metodología que yo usé? ¿Qué fue lo primero que hice? Sacar los datos del usuario. Los datos. Después dar ejemplos para entender. Primero entienda, ¿cierto? Porque si usted no entiende, pues no va a hacer nada. Primero entienda, ¿cierto? Haga ejemplos, que fue lo que yo hice acá, con Carlos y con Andrés. Eso fue lo que yo hice acá, ¿cierto? Luego, ¿qué yo hice? Bajo el enfoque de funciones auxiliares, muchachos, que la función general llame a las funciones auxiliares. Cada función se encarga de su tarea. ¿Cuál es la tarea de calcular salario? Salario lo que hace es, coge el salario total y le resta ¿qué? Los descuentos. Los descuentos. ¿Cuál es el trabajo de salario total? Sumar las horas extra y los años que lleva en la empresa. Los años que lleva en la empresa. Y con el salario base. Y con el salario base. Ahora, el salario base, su tarea es implementar esta tabla de acá, ¿cierto? Hay una tabla de condiciones ahí. Entonces, salario base hace esto,
¿cierto? Que es básicamente esta tabla. Luego, ¿qué hace horas extras? Esas tres funciones. La primera función calcula esta fila, la segunda función esta fila y la tercera función esta fila. Miren que lo estoy desmenuzando poquito y es muy importante manejar ¿qué? ¿Qué estoy manejando aquí con error? Se mete un trabajador que El no programa está definido. arroje un error. Sí, en caso que usted meta un dato que está mal, ¿cierto? Porque eso puede... Mira lo que nos pasó en la primera prueba. ¿Qué pasó en la primera prueba que yo hice? Escribiste ese operario y pues Y no claro, está definido así. no está definido. ¿Qué hubiera pasado si yo el else lo hubiera colocado en ejecutivo? ¿Qué hubiera pasado? Pues tomaba el de ese else, porque sería algo distinto, pues otro. Otro. ¿Y qué hubiera pasado para encontrar el error? ¿Me hubiera dado cuenta rápido? ¿Que ese era mi error o no, Paola? No, porque pues... No, Sí. tendría que volver a mirar todo. Tendría que volver a mirar todo. Eso, muchachos, eso yo lo digo yo ya de tanto, ya la tercera vez que enseño este curso, no es la cuarta vez que enseño este curso. Entonces, eso me pasaba mucho en los ejemplos. A veces me demoraba, a veces no lo alcanzaba a terminar en clase porque había un error raro. Y uno, bueno, ¿y dónde sale? Y nosotros debugueando, buscando. Y al final tocaba usar esta vaina de Stipper. ¿Sí? Usen mucho esto, ¿no? Pues con este Stipper, muchachos, yo no lo voy a usar acá porque, ¿qué creen? ¿Qué creen que, por qué no lo voy a usar directamente acá para mostrarles? Recomiendo que utilicen el Stipper en casa. ¿Por qué creen que no lo voy a usar aquí en clase? Porque vean todos los pasos. Porque toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Sigue cargando. Y ahí sigue cargando, imagínense. Cosa que no voy a seguir haciendo. Bueno, calculo las horas extras, y luego calcula la unificación. Y la unificación, mire, codifiqué dos tablas, ¿cierto? Esta tabla en esta función. Ahora, muchachos, ustedes han podido tener una función auxiliar para cada uno de estos condicionales. O sea, la unificación para operativo, la unificación para supervisor y la unificación para ejecutivo. Eso hubieran podido volverlo a funciones auxiliares si la querían ver más pequeña, da igual, ¿listo? Pero pues lo quise hacer hasta ahí. Luego, ¿qué hice? Acá ya terminé lo que son los salarios, ¿cierto? ¿Y ahora qué? ¿Tengo que sacar qué? Los descuentos. Los descuentos, ¿cierto? Entonces saqué los descuentos, ¿cierto? ¿Y qué descuentos hay? Pues la función me los dice. Hay de seguridad social y hay descuentos ¿por qué? Por la retefuente. Y la seguridad social tiene salud, pensión y riesgos profesionales. Y calculé salud, calculé pensión y calculé riesgos profesionales. Entonces, el IBC ahí significa el 40% del salario. Sí, exactamente, este 40%. Eso se llama IBC. ¿Listo? Es el índice base de contribución. Realmente es el nombre exacto. O sea, yo lo estoy hablando en términos pues, de lo que conozco de la legislación. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente el 40% de su salario realmente se llama el índice de, lo acabé de decir, índice base de contribución. Es lo que usted va a contribuir al sistema de seguridad social colombiano. Entonces, hay descuento por salud, por pensión y por ARP. Y aquí están calculados. Luego calculo la retefuente, pero la retefuente es otro problema. ¿La retefuente qué pasa? Si el salario es mayor que 3.500.000, ¿qué tengo que hacer? Calcular el porcentaje que se le va a sacar de acuerdo al salario que gane. Exactamente aquí. Y si no gana más de 3.500.000, ¿cuánto es el descuento? 0. 0. Luego, ¿qué hago con esta función calcular porcentaje? Habían dos formas de hacerlo, que esta es la comentada. Esta es la forma larga. ¿La forma larga qué es? Que es la que pues, yo pienso ustedes harían en primera instancia. Evaluar cada rango individualmente. Evaluar cada rango, ¿cierto? Y miren que yo ese rango no se los puse allí directamente. ¿El rango dónde sale? El rango sale del mismo enunciado. Miren, de este pedacito sale toda la tablota. ¿Sí? Entonces, no, yo le puse largo. ¿Por qué le puse largo? Porque, pues para no ponerle el mismo nombre, Eddie, es por eso. Y bien, muchachos, y aquí pues lo hice con la fórmula que deduje, ¿cierto? Si usted no puede llegar a la fórmula, pues no pasa nada, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí? ¿Sentimientos? Dedicamos estas 4 horas a este ejercicio. Espero haya sido de su productividad. Profe, sí, ¿me podría definir otra vez cómo es que se maneja el if? El if tiene 3 partes. El if, ¿cierto? Tiene la pregunta, ¿cierto? Esto debe ser falso o
Ok. O verdadero. ¿Estamos de acuerdo que esta pregunta debe ser falsa o verdadera? Sí, señor. Luego, ¿qué viene? Respuesta si es true y respuesta si es false. ¿Listo? Y se Eso maneja es así con los cositos de mayor y menor. No, puede ser cualquier cosa. Paréntesis. O sea, necesariamente esto debe dar verdadero o falso, es lo único. Yo puedo haber puesto así. Y también es válido. O por ejemplo, perdón, símbolo igual pregunta. Por ejemplo, si tipo fuera operario, yo también puedo manejarlo así. Así. ¿Sí me siguen? O sea, eso puede ser cualquier cosa. Sí. Muchachos, esto es lo mismo. Esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Esto es igualito a esto. Esto es exactamente lo mismo. Si yo lo hubiera escrito así. Si yo lo hubiera escrito así, ¿cierto? Aquí viene esta respuesta. ¿Cierto? Si yo lo escribo así, muchachos, estas dos cosas, esto y esto son exactamente lo mismo. Es un condicional con una pregunta. Pero para el nuestro el if, porque es muy no hay alguna diferencia entre el if y el con, así que, o sea, una diferencia aunque sea mínima. Claro, el con permite hacer más de una pregunta. El if solo es con una. Solo es con una, sí, el if solo permite preguntar una sola cosa, sí. Entonces, ustedes van a ver el próximo semestre que en las preguntas del cont se puede utilizar un if dentro de esas preguntas, o sea, dentro de los corchetes. Claro, usted puede usar un con dentro de un con, un if, puede colocar un con dentro de un if, eso usted ya verá cómo los combina, siempre y cuando conserve la estructura. Pregunta, respuesta si es verdadero y respuesta si es falso, siempre y cuando usted conserve la estructura. Eso ya es mucho de prueba, ¿listo? El IBC, el IBC, Eddie, es el 40% del salario, que pues yo ya lo mando acá, ya lo mando aquí, 40%, entonces pues yo ya sé que ese es el IBC, para no enredarme. ¿Listo, muchachos? Pero eso es del problema, ¿no? Profesor, usted iba a decir algo respecto que en el próximo semestre, yo no sé qué. No, pues ustedes ya son los últimos que ven este curso así, ya este curso va a cambiar radicalmente. Ya se convierte, creo que van a programar en Python, de hecho. Ya si, digamos, cancela o pierde este curso, ya el próximo semestre, muy probablemente, dale, Eddie, muy probablemente ya ves algo diferente. Totalmente diferente. Va a cambiar mucho. Este curso, de hecho, estos conceptos así van a verse en cuarto semestre. Y eso también, ¿no? ¿Se podría considerar bueno o malo? Lo que pasa es que este curso causa mucha deserción, entonces en ese punto entiendo la universidad. Y ya ven por qué, ¿no? Porque pues obviamente yo entiendo esto, ¿cierto? Porque pues yo tengo toda la vida trabajando en esto, pero ustedes recién están empezando, entonces pues también yo les entiendo. Y pues por eso, muchachos, yo tengo un cronograma allí que hay unos temas que debo de cubrir, pero a mí no me molesta dedicar una clase a puros ejercicios, porque pues yo sé que ustedes apenas están aprendiendo. Y pues por eso también los molesto tanto con el curso Aprendiendo a Aprender. Me alegra que algunos ya lo han acabado. ¿Sí les sirvió o no les sirvió, muchachos? Aprendiendo a Aprender. Sí, sí, señor. Pues sí, muchachos, señor. ojalá apliquen sobre todo la técnica de Palacio de memoria, repaso espaciado y la técnica Pomodoro. Ojalá las apliquen. Esa del Palacio de la Memoria, yo la utilizaba antes, hacer cosas e identificarlas como un objeto. De hecho, muchachos, de a mí con el paso de los años, yo también la he aplicado sin saber y es la cosa más útil de la vida. Porque yo puedo, imagínense, muchachos, este problema, ¿saben de dónde lo traje? De un curso del SENA que hice hace muchos años de internet sobre contabilidad. No solo hice pues cuando ya estaba en los primeros semestres, porque me dio curiosidad cómo se calculaban pues los salarios. Y lo hice por eso, fueron 20 horas. Yo lo traje de por allá y me acordé de eso en este momento. Entonces, muy útil por eso. Miren lo que pasó acá, me inventé un problema con eso. Y pues les muestro a ustedes que esto tiene aplicación en la vida real. No queda como f de x o g, sino que esto es un problema que de verdad se presenta en la vida real. Entonces, por eso me gustó habérselos presentado. Bien, muchachos, ¿más preguntas? Profe, en cuanto a Fluriceri, cuando se usa el número negativo, es como si funcionara a la inversa. Eddie, lo que te recomiendo es colócalos así.
En la recta numérica, colócala así. Para entender el FLUR y el SAIL, colócala así. La recta numérica, ¿cierto? Colócala así. Entonces, por ejemplo, este sería 0, este sería 1, este sería 2, este sería -1, este sería -2 y así. Entonces, Eddie, por ejemplo, yo tengo un número acá. ¿Cuál sería? Este, por ejemplo, sería, por ejemplo, -1.6. Si yo aplico es SAIL, recuerden que SAIL es techo y FLUR es piso. Eso es en inglés. SAIL es techo, FLUR es. Entonces, si yo aplico SAIL a -1.6, ¿cuál me da? Si yo aplico SAIL. 1, ¿cierto? Daría este de acá. Y si aplico FLUR, ¿qué daría? ¿Qué haría si aplico piso o FLUR? -2. Si pillan allí, básicamente dibujen la recta así. Y ahí se darán cuenta cuál es el piso y cuál es el techo. Si ustedes miran acá, ¿cierto? Por ejemplo, 1.3. Si aplico SAIL, se va a 2. Y si aplico FLUR, se me va a 1. ¿Ya mejor así? SAIL es hacia arriba, FLUR es hacia abajo. Listo. Vale, muchachos, ¿más preguntas? Yo, profesor, pero no es respecto al ejercicio, es respecto a Racket en general. Sí. Es que cuando uno abre otra ventana, o sea, New Tab, ¿no? Uno cómo la puede cerrar sin tener que cerrar todos los otros. Aquí donde dice Close, Control W, Close. Y cierra esa ventana que se abrió. Ay, sí. Gracias. No le das, pues una si pregunta. Das quiet, dígame. ¿Cómo se coloca las líneas de código que ustedes salen ahí? Aquí donde dice View, Show Line Numbers. Aquí está. Gracias. Entonces, yo lo prefiero con Line Numbers porque pues es más fácil decir, profe, ¿qué pasa en la línea 120? Y en lugar, no, ¿qué pasa en tal parte que uno queda como más perdido? ¿Más preguntas, muchachos? Profe, una pregunta sobre el taller. Ahorita lo voy a explicar, pero dímela. Bueno. No, es que usted nos había dicho que le gustaba que enviáramos los documentos, lo de Racket y todo, en formato texto. ¿Así lo enviamos para el taller? No, en este voy a hacer la excepción. Envíenlo normal. Yo igual, pues, ya tengo otro script que me transforma los archivos a texto y ya los puedo correr en el revisor de copia. Muchachos, les advierto. Yo trato de hacer lo mejor con ustedes, yo los apoyo en lo que ustedes necesitan, pero hay una cosa que yo sí no tolero, que es el tema de la copia. Entonces, muchachos, esto se llama Snap de la Universidad perdón, esto es, se me olvidó, Stanford, eso se llama Snap no es el, me olvidó pero yo abro el script que yo utilizo. Muchachos, yo utilizo este script para detectar copia, ¿cierto? Ese script lo hace 1000 veces mejor de como yo puedo hacerlo. Igual yo reviso a pie. Este script, muchachos, pues ya les hablo como algo más serio. Script copia. La librería se llama Moz, ¿cierto? Yo utilizo esto. Este es el script que utilizo para mandar al servidor. Es un script que está en Ruby. Lo que hace es explorar la carpeta y enviarme. Muchachos, yo uso este script, ¿cierto? Este script detecta las formas de copia usuales que ustedes tienen. Para pasar el script tiene que cambiarlo tanto que prácticamente es esto. Muchachos, esta vaina... ¡Uy, ya lo actualizaron! ¡Wow! ¡Wow! Bien, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Esto me verifica en todos estos lenguajes. Ustedes están programando en Scheme realmente, ¿cierto? Se llama Doctor Racket, pero el lenguaje se llama Scheme. Entonces, muchachos, este script, ¿cierto? Esto es un grupo de investigación de la Universidad de Stanford. Esa gente, pues, está a años luz de nosotros y ellos utilizan técnicas de algo que se llama procesamiento de lenguaje natural para detectar copia, ¿cierto? Entonces, muchachos, este es el tema delicado. Si yo detecto copia por acá, ¿cierto? Ustedes reciben un pequeño correo mío preguntando, bueno, ¿qué pasó con eso? Y si pues no recibo buena respuesta, muchachos, a mí se me acaba la paciencia rápido y yo mando donde Roger ya. ¿Cierto? El semestre pasado mandé 2 grupos a donde Roger, ya que reguen con él. Eso implica una reunión, eso implica un acta de compromiso y si vuelven a repetir el problema, pues ya les puede acarrear problemas disciplinarios. Entonces, muchachos, este es el script que yo uso, se llama Moz.
Es una pregunta. Para detectar similar en software. Dígame. ¿Eso qué parámetros toma? O sea, es decir, que yo escribo un documento que diga, pues en Racket que diga hola, y usted compara con otro que no sea mío, de un compañero que diga hola, va a decir que es copia. Sí, obviamente después de eso yo reviso a ojo, ¿no? Porque pues también el software a veces detecta cosas que yo reviso y yo sé que eso no es copia, o que yo sé que tienen que ir así. Eso yo reviso a ojo, o sea, los reportes que él me da, yo los reviso a ojo. Y pues también está, pues que cuando yo reviso el taller, pues si veo dos cosas parecidas, pues también pues reviso qué pasa. Entonces, muchachos, porfa tengan esto presente. De hecho, este software, ¿saben para qué lo usan? Cuando hay demandas de plagio de software. Entonces, estamos con una herramienta, uso una herramienta bastante potente. Esta herramienta la usan para cuando hacen esos peritos judiciales de plagio de software. Entonces, muchachos, pues, aquí está esto. Entonces, pues, es una advertencia amable. ¿Listo? Háganlo por ustedes mismos. ¿Listo? Dígame. Yo tengo otra pregunta. Entonces, bueno, es prácticamente lo mismo que acaba de preguntar él, sino que entonces, digamos que para calcular algo tiene que ir de una manera específica y pues en todos los trabajos está igual, porque tiene que ir de esa manera específica y él lo detecta como copia. No, eso obviamente sí, él lo detecta como copia, pero pues ahí ya entra la revisión humana, ¿no? Que es mi revisión. O sea, claro está, porque por ejemplo yo sé que hay cosas en el taller que van a estar iguales, porque es que no hay otra forma. Pero pues muchachos, yo me doy cuenta si hay copia o no hay copia. Yo diría que en el 70-80% de las oportunidades. Hay unos estudiantes sí muy aviones que sí es muy duro cazarlos. Pero pues entonces muchachos, ahí está pues, les muestro pues cómo trabajo esto. ¿Sí? Pero no, muchachos, la idea es que usted lo haga. Yo prefiero un trabajo que funcione a medias a uno que funcione bien y usted no lo haya hecho. De todos modos, muchachos, en el problema de la virtualidad, pues yo no me puedo dar cuenta si usted le pagó a alguien o algo para que lo hiciera, pero está la advertencia, muchachos, usted puede pasar este curso en lancha si quiere, pero se van a repetir el próximo semestre, porque necesitan los conceptos de este curso para lo que viene. ¿Sí me siguen allí? Porque si usted no programa nada, el próximo semestre usted va a bailar con el demonio, en hipo. Entonces, muchachos, traten de hacer por sus propios medios, que sean sus propias lágrimas o propias lágrimas ahí en ese taller. ¿Listo? Yo me alimento de eso, no mentiras. Pero sí es la idea. Vale, muchachos. Cierto que Diga. Python no nos van a enseñar así los profesores, ¿cierto? No, en el enfoque de la Universidad del Valle es usted aprenda el lenguaje solito. Ese es el enfoque de la Universidad del Valle, una vez les advierto. O sea, que en los cursos de más adelante le dicen, sí, eso se hace con C++, vaya aprendiendo C++ por su cuenta. Esto es Univalle. ¿Vale, muchachos? Profe, y entonces los de primer semestre que van a venir pues en el siguiente semestre, ¿ellos no les van a enseñar Python? Les van a enseñar Python. No sé si este es el próximo semestre en noviembre o el próximo semestre en marzo, más o menos iniciaría ahí por el otro. Pero ustedes ya vienen siendo de los últimos que ven el curso así, de esta manera. Va a cambiar totalmente el pensum, muchachos. Va a ser una cosa totalmente diferente. Profe, pero por eso, entonces usted dice que para aprender ese lenguaje Python los van a poner mucho trabajo independiente. Sí, sí, sí. Como está planteado el curso de programación imperativa, que es el primer curso, o sea, este curso va a cambiar el nombre, se va a llamar programación imperativa. Ese curso va a tener, eso de que pues se les colocan los problemas de ese estilo, pero pues usted el Python vaya aprendiéndolo en su casa. Tiempos oscuros se vienen, muchachos, tiempos muy oscuros. No, relazo, hombre, ya. Muchachos, ya esperaron como 7 meses para ver este curso, ¿no? Hay que disfrutarlo. De todo modo, estoy yo para ayudarles, está el monitor. El único día que si no les ayuda es el día del parcial, no se preocupen. Bueno, en sí, no por este curso, porque realmente no sabíamos ni siquiera lo que nos iban a enseñar. Cálculo es otro peligroso, cuidado con eso, ¿no? ¿Listo? Bueno, muchachos, démonos un descanso de 15 minutos, ¿cierto? Hasta las 40, también aprovecho y descanso un poco la voz y ya en los últimos 10-15 minutos les voy a explicar el taller, ¿listo? ¿Tienen preguntas finales antes de cerrar esta segunda parte?
Una pregunta. Si yo me coloco a ver ahorita el taller, o sea, y hay algo que no entienda, yo le puedo preguntar. Sí, es la idea. De hecho, ustedes pueden preguntar por el foro, ¿no? Profe, no entendí esto, no entendí. Pues para ir reuniendo las preguntas, para yo evitar también tener que responder, digamos, lo mismo a varios estudiantes. Recuerden que son grupos de máximo de 3, ¿no? Máximo de 3. Entonces, coja sus 2 compañeros o compañeras, pues, que estimen la vida y pues se hace con esas personas. Probablemente las terminará jodiendo a final de mes, pero pues es la idea. ¿Vale, muchachos? Entonces, démonos este descansito de 15 más corto, hasta las 1:40, y ahí les explico el taller. ¿Listo, muchachos? Vayan, entonces, estírense un poco. ¿Listo? Vale, muchachos. Profe. Dígame. Profe, uno no puede usar como, por ejemplo, como en Arduino para conectarla, o sea, alguna librería o algo para conectar la OAR y pasar los resultados a una pantalla. Y la respuesta en este curso, no, pero digamos, en tercer semestre ya vas a empezar a jugar eso con arquitectura, así que relax. Ah, bueno, profe. Igual, o sea, yo no se lo puedo ofrecer, pero sí el profesor de arquitectura. Bueno, muchachos, puede descansar entonces, nos vemos a las 1:40, ¿listo? Entonces, ahí nos vemos.